Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. El día de ayer comenzamos a intentar aproximarnos, o nos aproximamos en realidad, a este misterio de la Virgen María, el misterio de la Virgen Madre. Aprovechando que estamos en el mes de mayo, me parecía oportuno que podamos entrar juntos en algunos aspectos de este misterio que nos puedan ayudar a tener una relación más íntima con la Virgen María, una devoción, digamos así, más purificada, más pura, que pueda redundar naturalmente también en beneficio de nuestra vida cristiana. Y la primera aproximación la hicimos ayer, como recordarán, desde la perspectiva de la historia de la salvación. Si alguno no pudo participar ayer, puede todavía ver el video que está colgado en este mismo Facebook. Y veíamos justamente esto, que la Virgen María, digamos así, no fue un invento de última hora por parte de Dios, sino que Dios ya había pensado y ya había diseñado a María desde antes de la creación del mundo. Y justamente por eso, en los primeros días de la existencia del hombre, en el momento en que Adán y Eva caen, engañados por la serpiente, y ya en ese momento veíamos que Dios, en las primeras páginas del Génesis, anuncia ya a la Virgen María, ya anticipa que llegará el día en que la mujer, a través de su descendiente, que es Jesús, destruirá a la serpiente, destruirá al demonio, el llamado diablo o Satanás. Y vimos también que en el Antiguo Testamento Dios fue anunciando repetidas veces la existencia de María. Usamos solamente ayer 3 citas, una del profeta Isaías, otra del profeta Sofonías y otra del profeta Ezequiel. Podríamos haber puesto muchas citas más, tanto de los libros sapienciales, de los libros históricos, incluso de los salmos, pero por la brevedad del tiempo preferimos remitirnos a estas 3 profecías. Y así vimos cómo, llegada a la plenitud de los tiempos, efectivamente, como dice Pablo, Dios envió a su único Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Dios, que crea a la Santísima Virgen María, interviene en el momento mismo de su concepción y de esa manera se prepara a esa ovejita sin mancha que dará a luz a un corderito sin mancha, del cual el cordero pascual, veíamos ayer, el del templo de Jerusalén, había sido solamente una figura, digamos así, como una sombra de los bienes venideros. Hoy día quisiera invitarlos a continuar aproximándonos a este misterio de la Virgen Madre, ya no desde el aspecto, digamos, externo de la historia de la salvación, sino tratando de introducirnos un poquitín en ella, en el ser de María, en ese espíritu que animó a María, en su propio ser, y ese ser que se manifiesta en las obras, en el modo como María vivió, como María se autocomprendió y como María se declaró. ¿Y por qué estas perspectivas, la de ayer, también la de hoy día, otras perspectivas que también se pueden abordar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tratar de entrar en este misterio y dejarnos también introducir por Dios en este misterio? Lo dice el Papa Pablo VI en una exhortación apostólica que se llama Marialis Cultus, justamente sobre el culto a la Virgen María, una exhortación apostólica que el Santo Pablo VI publicó en el año 1974 y que está totalmente vigente hasta nuestros días. Dice el Papa Pablo VI, dice que ciertamente aquello que nos lleva, aquello por lo cual la Iglesia desde antiguo ha tenido una especial devoción a la Virgen María, aquello por lo cual la Iglesia desde antiguo, fíjense, desde los primeros siglos tiene una especial devoción a la Virgen María, es, en primer lugar,
porque en María vemos reflejadas las virtudes de aquella que se pueden dar en toda aquella persona que se fíe de Dios, y que se deje plasmar por Dios. Por eso los cristianos siempre han visto, o hemos visto siempre en María, lo que Dios es capaz de hacer en el hombre, en varón o mujer, o sea, en un ser humano, que se deje hacer por Él. Lo que la gracia de Dios es capaz de realizar en una persona, y esa persona podemos ser cualquiera de nosotros. Y dice el Papa San Pablo VI, en el número 57 de este documento, dice así: la piedad hacia la Madre del Señor es para el fiel ocasión de crecimiento en la gracia divina. Es el fin último de toda acción de la Iglesia, es justamente este, que crezca en nosotros la vida divina. Porque, sigue diciendo Pablo VI, es imposible honrar a la llena de gracia sin honrar en nosotros mismos el estado de gracia, es decir, la amistad con Dios, la comunión con Dios, la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. No podemos honrar a la Virgen María si no honramos también en nosotros estos aspectos, ¿no es cierto? Si no ponemos lo que está a nuestro alcance, si no respondemos a la gracia de Dios para que Dios pueda habitar cada vez más en nosotros. Esta gracia divina reviste al hombre por completo y lo hace conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esto es lo que hace la gracia divina en nosotros. En la medida en que nosotros nos dejamos poseer por Dios, en la medida en que nosotros nos dejamos que Dios habite en lo profundo de nuestro ser, en esa misma medida se va reproduciendo en nosotros la imagen de su Hijo. Esta es una obra de Dios naturalmente bellísima. Para esto Dios nos ha creado, para esto Dios nos ha llamado a la Iglesia. Fíjense cosa tan bella, reproducir en nosotros la imagen de Jesús. Y sigue diciendo entonces el Papa: la Iglesia Católica, basándose en la experiencia de muchos siglos, reconoce en la devoción a la Virgen una ayuda potente para el hombre que está en camino hacia la conquista de su plenitud. Todos hemos sido creados para la plenitud, para vivir plenamente. Ese es el anhelo más profundo que hay en todo ser humano, la plenitud, alcanzar la plenitud del ser. Y hacia esta finalidad, hacia este fin, que es el fin último de nosotros los hombres, nos ayuda esta piedad, esta devoción hacia la Virgen María. Ella, dice el Papa, es la nueva mujer que está junto a Cristo, el hombre nuevo, en cuyo misterio puede el hombre encontrar la verdadera luz para su existencia. Solamente en Cristo, dice el Concilio Vaticano II, y esto es lo que cita Pablo VI, en Cristo Dios revela el hombre al propio hombre. El hombre para conocerse a sí mismo, para saber quién es, de dónde viene, a dónde va, de dónde proviene su dignidad, cuál es el valor que tiene. Todo esto lo conoce únicamente en la medida en que va conociendo a Cristo. Y entonces, sigue diciendo el Papa, entonces dice, para el hombre contemporáneo, que muchas veces está atormentado entre la angustia y la esperanza, los momentos de angustia, que este hombre contemporáneo que ha olvidado el sentido de sus límites, ya no se acepta como criatura y por tanto está agobiado por aspiraciones que no tienen confines. Quiere ser un superhombre, el superhombre de ciertos filósofos existencialistas ateos. Este hombre contemporáneo que está con el alma turbada y el corazón dividido, fíjense, con la mente suspendida ante el enigma de la muerte, que no llega a comprender
el sentido de la muerte física, la muerte del ser, no la comprende el hombre contemporáneo. Oprimido por la soledad, mientras en lo profundo de su ser tiende a la comunión, porque hemos sido creados para la comunión. Pero sin embargo, cada vez el hombre contemporáneo, el hombre posmoderno, se va encerrando cada vez más en sí mismo, experimentando la soledad, una de las pobrezas, de las nuevas pobrezas, llamó el Papa San Juan Pablo II en la Nueva Milenio Neunte, y el Papa Francisco tanto ha hablado de ella, la soledad del hombre posmoderno, de tanta gente que muere sola, de tanta gente que pasa la ancianidad sola, de tanta gente que ya ni siquiera conoce al vecino de la casa, a quien vive a su lado, tanta gente que ha perdido la relación con el otro. Y entonces sigue, y esto mientras, como dice Pablo VI, lo profundo de nuestro ser en cambio está orientado a la comunión, al amor. Y esto es un sufrimiento enorme para el hombre, que lo aísla de los demás. Este hombre, sigue diciendo Pablo VI, presa de la náusea, del aburrimiento, que ya no sabe qué hacer, para pasar el tiempo, y por eso se tiene que alienar, como hemos dicho tantas veces. Ya en nuestros días están alienados siempre con esos aparatitos, con los grupos de WhatsApp, con no sé qué, no sé cuántos, con los jueguitos, los videojuegos, los vicios, porque está preso de la náusea, del aburrimiento. Ante toda esta realidad del hombre contemporáneo, dice Pablo VI, la Virgen María, contemplada en su vida evangélica y en la realidad que ya posee, actualmente ya posee en la ciudad de Dios, en el cielo, ofrece una visión serena y una palabra que nos asegura, que nos garantiza, que nos da seguridad. La victoria de la esperanza sobre la angustia, la victoria de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, la paz del corazón sobre la turbación, del gozo y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de las perspectivas eternas sobre aquellas temporales. En síntesis, la victoria de la vida sobre la muerte. Contemplar entonces, queridos hermanos y hermanas, a la Virgen María, es un medio que nos ayuda, como acaba de decir Pablo VI, a nuestra propia santificación. La devoción a María nos ayuda a abrirnos a la gracia de Dios, así como ella se abrió a la gracia de Dios, como ella fue recolmada de gracia, también María nos ayuda a nosotros a conocer la vida, la historia y el ser profundo de María y lo que Dios ha hecho en ella. Y el modo como ella ha respondido a Dios es un aliciente también para que nosotros nos abramos a la gracia de Dios y podamos llevar esta buena noticia a este hombre posmoderno que vive en el tedio, en la náusea, en el aburrimiento, en el sinsentido de la vida, que es causa de tantos sufrimientos, esclavo de su propio yo, como hemos recordado tantas veces, esclavo de los afectos, del dinero, de los bienes materiales, y al final angustiado porque no, por más que consigue unas cosas y otras, nunca llega a colmar ese vacío que sigue teniendo en él y que crece cada vez más. Fundamental entonces, la devoción a la Virgen, pero al mismo tiempo, dice el Papa Pablo VI, ahora nos vamos al número 35, dice, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, es decir, hay que ser cuidadosos respecto a nuestra devoción con la Virgen, hay que comprenderla bien, porque si no la comprendemos bien, si no la ejercemos bien, entonces nos estaríamos desviando de aquel fin para la cual desde los inicios los cristianos hemos tenido esta devoción y esta piedad. Y así nos dice el Papa Pablo VI. En primer lugar, dice, la Virgen María ha sido siempre propuesta por la Iglesia
para que los fieles la imiten, para imitarla, imitar sus virtudes. Esto es fundamental en la devoción mariana, O sea, fundamental. Yo soy devoto de María porque admiro a María, la admiro la obra que Dios ha hecho en ella, admiro el modo en que ella ha respondido a la gracia de Dios, se ha abierto a la voluntad de Dios. Esto es el sentido profundo de la devoción. El sentido profundo es esto, es la admiración, es el amor a ella, el amor a sus virtudes, el amor a su forma de vida, etc. Pero, sigue diciendo el Papa, pero hay que tener cuidado, porque no se trata de reproducir exactamente la forma en que María vivió. Es decir, no se trata ahora que todas las mujeres casadas no quieran tener relaciones íntimas con sus esposos, por poner un ejemplo, que puede parecer un poco ridículo, pero aunque ustedes no crean, muchas veces, o en no pocas ocasiones, se da, cuando uno no tiene clara lo que significa la devoción a María. Y dice, tanto menos se trata de reproducir en pleno siglo XX, escribía Pablo VI, y diría siglo XXI, el ambiente sociocultural en que la Virgen vivió. No, dice, porque todo esto ya ha sido superado, naturalmente, superado. Hoy día vivimos en otra cultura, en otros ambientes, entonces no se trata que ahora todos nos pongamos, qué sé yo, turbantes o qué sé yo qué cosas, ¿no? Sino, dice, la devoción a María está orientada a ¿qué? Dice, a que reproducir como ella vivió en su condición concreta de vida, en su condición concreta de vida. ¿Qué cosa? La adhesión total y responsable a la voluntad de Dios. He aquí el fin último, he aquí como el termómetro, como la prueba, como el espejo que nos permite ver si nuestra devoción a María es una devoción real, recta, verdadera. Si nos ayuda a vivir como ella vivió, es decir, adhiriéndonos en el día a día de nuestra historia a la voluntad de Dios. 1. 2. Proponemos también a María porque ella acogió la palabra y la puso en práctica. 3. Porque su acción estuvo siempre animada, su vida estuvo siempre animada por la caridad y por el espíritu de servicio. Volveremos sobre esto dentro de un momento. En síntesis, porque ha sido la primera y la más perfecta discípula de Cristo, y por eso ella tiene un valor ejemplar, universal y permanente. Estos son, digamos, los aspectos que nos pueden ayudar a ver si nuestra devoción a la Virgen María es una devoción recta. ¿Por qué? Porque dice también el Papa, en el número siguiente, en el número 36, porque dice también que en algunas ocasiones se han presentado y se pueden seguir presentando en nuestros días algunas desviaciones en la piedad, algunas desviaciones en la piedad. Y esta lo explica un poquito más adelante en el número 38. Por ejemplo, una supuesta credulidad en la Virgen María, una supuesta devoción, pero que se limita a prácticas solamente exteriores, como ritos vacíos. Es decir, podemos rezar el rosario, o hacer una novena, o prender una vela, sin que esta acción externa vaya acompañada del firme propósito de tener nosotros ciertas actitudes. O, para usar exactamente las palabras del Papa Pablo VI, sustituimos a través de ritos externos el serio compromiso de una vida cristiana. Nos limitamos a los ritos externos y no vivimos lo que en esos ritos decimos expresar o creemos expresar. 1. 2. Otra dificultad, otro riesgo es, dice el Papa, el estéril y fugaz movimiento que brota solo del sentimiento, el sentimentalismo.
Y entonces ya cambiamos la devoción por devocionismo. El sentimiento, hablábamos ayer y muchas veces en estos días nos hemos referido a esto, el sentimiento que es pasajero, y que si no tenemos una suficiente madurez se limita a un mero sentimentalismo muy ajeno al Evangelio. Dice así el Papa: el estéril y fugaz movimiento de sentimiento, así distinto, alejado del estilo del Evangelio, que exige obras perseverantes y concretas. Obras perseverantes y concretas. Es decir, aquí el Papa toca un tema, como nosotros vemos, sumamente delicado. Sumamente delicado, ¿por qué? Porque ciertamente nos podemos encontrar con personas que se profesan devotas de la Virgen, devotos o devotas a los hombres o mujeres, pero que luego en su vida cotidiana no tienen las actitudes de María, ni pretenden tenerlas. Es un mero sentimentalismo barato, que no solamente le hace daño a uno, sino que le hace daño a todos los que lo rodean. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si esto es ser devoto de la Virgen, si es hacer la novena, y luego venir aquí a la casa a humillar al esposo, a humillar a la esposa, a estar chismeando, hablando mal de los demás, etcétera, etcétera, si cuando se pide una ayuda no está dispuesta a darla, entonces prefiero no ser devoto de María. O sea, se hace daño, es lo que hoy día se llama el contratestimonio. Y en esto el Papa San Juan Pablo II, hablando en general de la Iglesia y de la vida de fe y de nuestra misión de llevar a Dios al hombre, y ante tanta gente que ya se salía de la Iglesia por esa época, hubo como una hemorragia de fieles en Europa, por ejemplo, y el Papa San Juan Pablo II dijo, tendríamos que preguntarnos, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros de que tanta gente se esté yendo de la Iglesia? No le echemos la culpa solamente a ellos, que se van detrás de los ídolos de este mundo. No le echemos la culpa solamente a ellos. Preguntémonos cuántos de ellos se van por culpa nuestra, porque no somos coherentes con la fe que decimos profesar, porque aquello que proclamamos con los labios no lo realizamos en nuestra vida cotidiana. Decimos que somos cristianos, pero en el fondo vivimos como paganos. Y esto es lo peor que se puede hacer contra Dios y contra la Iglesia, queridos hermanos, y contra la humanidad. Lo peor que se puede hacer. No solamente porque es una ofensa a Dios, si no vivimos conforme a su santa voluntad, a sus mandamientos, al sermón de la montaña, no solamente porque es una ofensa a Dios, sino porque hacemos daño a la gente. Porque cuando uno se encuentra con una persona que se dice cristiana, pero que no es un cristiano, se escandaliza. Somos piedra de tropiezo y tendríamos que preguntarnos, y yo muchas veces me pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Por qué en esta familia, en este matrimonio, que vienen a la iglesia, que vienen siempre, que nunca fallan, y por qué sus hijos no están en la iglesia? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tantas veces los jóvenes no quieren seguir a sus papás? ¿No? Y algunas veces me pasa, o me ha pasado conversando con jóvenes. Y me acuerdo que un día un joven me dijo una cosa, una chica, me dijo una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Una chica que estaba alejada de la iglesia, casada con un amigo mío, ¿no? Y yo los fui a visitar para invitarlos a volver a la iglesia, a escuchar unas catequesis que íbamos a dar justamente para adultos. Yo era más un muchacho que habíamos sido muy, muy, muy amigos y que me da mucha pena porque se había alejado mucho de Dios y se había metido en unos vicios muy feos, pobrecillo. Entonces, con el cariño que yo tenía a este amigo, después de años lo fui a buscar, después de muchos años, lo fui a buscar porque me contaron que estaba en una situación muy delicada. Y le anuncié el querigma y le hablé del amor de Dios, etcétera, etcétera. Y su esposa me dijo, mira, me dice, yo la verdad no creo en esas cosas.
Dijo, porque mi suegra es una mujer muy piadosa. Va a misa todos los días va a misa. Reza el rosario, etcétera, etcétera. Pero me dice, ella comulga, recibe el cuerpo de Cristo, pero en cuanto abre la boca, perdone que es muy fuerte, le salen demonios, porque no hace más que hablar mal de todo el mundo, de criticar todo, de chismear todo el día, desde la mañana hasta la noche. Fíjense, una historia concreta, pues de esas les podría contar muchas a lo largo de mis años, que ya no son pocos, muchas veces, que los jóvenes se resisten porque no ven en nosotros, un real testimonio de vida. Somos causa de escándalo. ¿Cuántas veces se alejan muchachos, chicos, chicas de la iglesia porque no han encontrado a lo mejor en el sacerdote de la parroquia una persona que haya sabido acogerlos, escucharlos, comprenderlos? ¿Cuántas veces gente que quiere entrar a la iglesia, volver a la iglesia, no se siente acogida por los que ya estamos dentro? Yo me acuerdo en una parroquia en la que me tocó estar hace años, muchos años. Me acuerdo de esto, ¿no? Que me llamó mucho la atención, porque había un grupito de personas que eran como los dueños de la parroquia. Y fíjense ustedes, yo llego después de la toma de posesión de la parroquia, el primer domingo, o al domingo siguiente, o al día siguiente, no me acuerdo bien, voy a celebrar la misa, probablemente al día siguiente, ¿no? Y lunes, ¿no? Y veo que había gente sentada en la segunda banca, en la tercera, en la cuarta, pero la primera banca estaba vacía. Entonces entro yo al templo, la sacristía estaba como suele estar al costado del presbiterio, paso por el medio, la gente ya estaba llegando, y entonces me cambio, voy a salir y veía, para ver si ya estaba lista la gente para comenzar, los fieles, y veo esa primera banca vacía. Entonces le digo, me acerco, y en tono de broma digo, hermano, los que están atrás, por favor pasen adelante, está vacía la primera banca, es gratis, no, y tal. Nadie se mueve. Y hermanitos, pero pasen, tengan confianza. Nadie se movía. Extraño. Entonces el sacristán me jala por atrás la casulla y me meto otra vez a la sacristía, porque yo estaba en la puerta, todavía no comenzaba la misa. Y me dice, monseñor, no, esa banca está reservada para las señoras de tal grupito. Está reservada, sí, está reservada, nadie la puede tocar. Impresionante. O sea, algunas veces nos apoderamos nosotros de la iglesia. Y en lugar de dar los mejores puestos a los hermanos que recién están llegando, de acogerlos, de tratarlos con cariño, etcétera, etcétera, establecemos ciertas jerarquías a través de las cuales ellos se sienten como rechazados. Y los jóvenes, si se equivocan, si nos ensucian, el salón parroquial, lo que sea, ya los espantamos, a gritos, a maltratos. Si nos mueven las sillas, si no las dejan en su sitio, claro que hay que enseñarles, por supuesto hay que enseñarles, pero poco a poco, ya es bastante que vengan, Creo que nos entendemos, ¿no es cierto? Creo que nos entendemos. Es decir, ¿cuántas veces somos nosotros mismos? Y por eso conviene, como nos decía el Papa Pablo VI, revisar esta devoción hacia la Virgen María. Nuestra piedad mariana, que es fundamental para nosotros para ser buenos católicos, buenos hijos de Dios. Ya conocemos todos el dicho, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María como madre. Pues clarísimo, ¿no es cierto? Y vamos a Jesús a través de María, está clarísimo. María tiene esta misión, ¿no es cierto? Tiene esta misión. Claro que sí, pero tenemos que ver aquello que tal vez haga falta en algunos casos. Cada uno se puede ver ante el espejo de lo que ha dicho Pablo VI, si alguno necesita, o tal vez algunos nosotros necesitamos purificar nuestra devoción a María, que no se queden ritos externos, empezando por el rezo del Santo Rosario. Durante mucho tiempo se ha dicho que el Santo Rosario es una oración vocal, porque es una, digamos, el Ave María, el Padre Nuestro, si quieren llamarlo así, son fórmulas que reproducimos con la boca, con los labios, y ciertamente es vocal, pero al mismo tiempo es una oración contemplativa. Es una oración contemplativa, porque la esencia del rezo del Santo Rosario
como lo explicó muy bien el Papa San Juan Pablo II, también en ese encíclica que le llamó justamente al rosario, la Virgen María. Rezar el rosario es contemplar a Jesús, lo recordamos el otro día, a través de los ojos de María, en la contemplación. Y es ahí donde ya quería entrar, digamos, en estos minutos que nos quedan, que podamos entonces aproximarnos al ser íntimo, al ser profundo de María. ¿Cómo se autocomprende María? ¿Cómo se define María? Fíjense, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, lo encontramos en los Evangelios. Todos nosotros sabemos que la Virgen María aparece por primera vez, aparece en los Evangelios el día en que el arcángel San Gabriel la visita y le hace ese anuncio tan bello: has hallado gracia ante los ojos de Dios, Dios te ha elegido para que seas la madre de su Hijo. Esta es la primera aparición de la Virgen María. Ahí entra María en el Evangelio. Conocemos el diálogo, lo hemos recordado también ayer, no lo voy a repetir todo, pero en este diálogo María se autodefine. ¿Y cómo se define? ¿Qué es lo que dice María de sí misma? Dice esto: he aquí la sierva de Dios. He aquí la sierva de Dios. Esto es el modo en que María se autocomprende. El ser de María que viene puesto de manifiesto a través de su palabra, que la volveremos a encontrar un poquito después, cuando ella presurosa va a casa de su prima Isabel, y la prima Isabel le dice: bienaventurada tú, dichosa tú, porque has creído, porque todo lo que se te ha dicho en nombre del Señor se cumplirá en ti. Y la Virgen María responde a ese gozo, a esa exultación de su prima Isabel con lo que nosotros conocemos con el nombre del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Nuevamente la palabra sierva. Y es justamente esto, el servicio, el ser sierva. Esta sí es la identidad de María, como Jesús es el siervo de Dios profetizado en Isaías. María es la sierva de Dios, es la sierva de Dios. Y sierva significa servidora. Y no se puede ser servidor de Dios sin ser servidor de los hombres. Por eso María ha hecho el gran servicio a la humanidad. No hay mayor servicio que el llevar la palabra de Dios a los hombres. Esa es la misión más grande que existe en este mundo. La evangelización, la transmisión del Evangelio, la transmisión de la palabra, llevar la palabra al encuentro del hombre y llevar al hombre al encuentro de la palabra. Y esta ha sido la misión fundamental de la Virgen María. María ha traído a Dios al mundo. Ese sí de María, ese hágase en mí según su palabra, es lo que hizo posible que Dios entre. María ha llevado en su propio seno la palabra de Dios. Y estas no son elucubraciones sentimentalonas, no. Estos son hechos históricos, concretos. Dios ha entrado a este mundo por una puerta. Y esa puerta es la Virgen María. María ha hecho posible esto, ha hecho este servicio, un servicio inigualable a la humanidad. Un servicio inigualable. Ningún otro ser humano hará jamás, ni ha hecho ni hará jamás en la historia de la humanidad el servicio que ha hecho María, que ha sido traer a Dios al mundo, ponerse a disposición, hacer posible que Dios se haga hombre y llevarlo con ella, llevarlo donde su prima Isabel. Por eso cuando María entra, conocemos la historia, Isabel dice que Juan el Bautista, que estaba en su barriguita, salta de gozo, porque experimenta ya Juan el Bautista desde el seno de su madre la presencia de Jesús, del Mesías. Pero María lo ha seguido llevando, lo llevó al templo para ofrecerlo al Señor. María lo llevó junto con José tantas veces al templo de Jerusalén, para celebrar las fiestas judías, de las que hemos hablado bastante a lo largo de estas semanas en la Santa Misa. Pero no solamente esto, María lleva también a su Hijo a la cruz, es decir, lo acompaña. Y María está a su lado, aquí al pie de la cruz,
ofreciendo una vez más, o llevando a plenitud ese ofrecimiento, esa entrega que le hizo a Dios cuando éste era un niño en el templo, el episodio de Simeón y Ana. María que le ofrece a Dios su hijo, que le entrega a Dios a su hijito, y hoy día aquí que lo vuelve a entregar, vuelve a entregarlo aquí, a los pies de la cruz. María está entregando a su hijo a Dios. María no se queja, María no se rebela, María no se derrumba, no. María está cumpliendo este servicio, el servicio más grande que puede hacer una madre, entregar a su hijo al Señor. Y es mucho más grande que cualquier servicio de cualquier madre, porque resulta que este hijo es el mismo Dios, el fruto bendito de su vientre. María entonces, movida por este espíritu del servicio. Pero María además es la mujer de la esperanza, es la mujer de la esperanza. Su identidad de sierva está movida, está basada en esta gran virtud de la esperanza. Y quería aquí compartir con ustedes algunos pensamientos del Papa Francisco en una catequesis del 10 de mayo del 2017, hace casi justo 3 años. Y decía así el Papa Francisco: María, mujer todavía en plena juventud, responde con valor al anuncio del ángel que le transmite la voluntad de Dios para ella, y se nos presenta entonces, fíjense qué cosa tan bonita, como una de las muchas madres de nuestro mundo, valientes hasta el extremo cuando se trata de acoger en su propio vientre la historia de un nuevo hombre que nace, la acogida de la vida. Ahora sigue diciendo el Papa, ese sí que le dice María a Dios a través del ángel Gabriel es el primer paso de una larga lista de obediencias que acompañará su itinerario de madre. Así María aparece en los evangelios a partir de un rasgo que dice: María no es una mujer de incertidumbres, sino que María ni siquiera es una mujer que protesta, una mujer que se queja, no, es una mujer de esperanza. Fíjense, no es una mujer que protesta, no es una mujer que se queja. Ahí viene estos aspectos de la devoción a la Virgen María. Qué feo, un hombre y una mujer siempre quejándose, siempre no sé qué. Es feo, ¿no es cierto? Pues María no se queja, María no protesta. En cambio, dice, es una mujer que escucha. Segunda actitud fundamental de la Virgen. Actitud que pone manifiesto su ser. Este ser sierva le viene por el ser de la escucha. María es la mujer de la escucha. Y como hemos recordado en estos días, de esa manera María hace posible que Dios obre en ella. ¿Por qué? Porque así comienza. Como nosotros sabemos, la palabra de Dios, fundante de toda la fe del pueblo de Israel y de la fe de la Iglesia. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Nuestro Dios es solamente uno, y amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como Cristo nos ha amado. Esto es el pilar de la fe cristiana, este es el pilar de toda nuestra vida, Y esto es posible a través de la escucha, porque la fe, como hemos recordado también, dice San Pablo, viene a través de la escucha, a través de la palabra. María es la mujer de la escucha. ¿Y por qué es la mujer de la escucha? Es la mujer de la esperanza, porque la palabra de Dios siempre infunde en nosotros esperanza, siempre. Si estamos abiertos a la palabra de Dios, jamás el hombre cae en la desesperanza, jamás. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios que acontece en nuestra vida y que nos abre el panorama y que nos hace presente que no estamos solos ni abandonados en este mundo, que Él tiene un diseño para nosotros, como lo tuvo para la Virgen María, lo tiene también para cada uno de nosotros. Dichoso el hombre
que se refugie en Él. Nunca he visto a un justo abandonado, dice el salmista, ni a su linaje mendigando el pan. Y dice Jesús también, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, con qué me voy a vestir, con qué voy a comer, con qué no sé cuántos, viene por añadidura. Esto lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Por eso, un devoto de la Virgen que sabe contemplar los misterios de la vida de Jesús, contemplar a Jesús y a Dios a través de los ojos de María, a través de la vida de María, de la experiencia de María, es también un hombre o una mujer de esperanza. Porque así dice el Papa, siempre hay una gran relación entre la esperanza y la escucha. Y María es una mujer que escucha. Y porque escucha, entonces, fíjense qué bonito, acoge la existencia tal y como se nos entrega, la historia. Acoge la existencia, acoge la historia, tal como le viene dada, con sus días felices, pero también con sus tragedias, con las que nunca seguramente querríamos habernos cruzado. Pero la historia viene así. La historia viene, esto es la historia. La historia es así. Hay momentos estupendos, que estamos contentísimos, felices, que todo sale como nosotros queremos, y hay otros momentos en que las cosas humanamente se nos presentan adversas, momentos de dolor, de sufrimiento, se nos muere un ser querido, nos da una enfermedad no sé cuántos, no tenemos manera de llegar a fin de mes, nos quiere coger la angustia, es parte de la vida. ¿Y qué hace la Virgen María? Fíjense qué cosa tan bonita, y qué aprendemos nosotros de ella también, acoger esa historia como viene, sin desesperarnos, apoyándonos en Dios, seguros de que Dios provee, seguros de que Dios no nos ha soltado de su mano, seguros de que nada se escapa al diseño de los designios de Dios, hasta la noche suprema de María, cuando su hijo está clavado en el madero de la cruz. Fíjense, María, dice el Papa algo que nosotros recordamos también ayer, hasta ese momento prácticamente había desaparecido. En cuanto Jesús ya fue grande y se marchó de la casa, prácticamente María, dice el Papa, había desaparecido. Pero reaparece precisamente en el momento crucial, cuando buena parte de sus discípulos se habían dispersado por el miedo a la muerte, María aparece. ¿Por qué? Fíjense qué bonita palabra del Papa, porque las madres nunca traicionan. Una madre nunca traiciona a su hijo. Y en ese instante, al pie de la cruz, ninguno de nosotros puede decir cuál haya sido la pasión más cruel, si la de Jesús o la de María, si la de un hombre inocente que muere en el patíbulo de la cruz, o la agonía de una madre que acompaña los últimos instantes de la vida de su hijo, que se apagan a raíz de una injusticia. Los evangelios no dicen nada respecto a cómo estaba María. Los evangelios no dicen si lloraba, si no lloraba, nada, nada. Ni siquiera nos dan una pincelada para describir su dolor. Estoy aquí leyendo al Papa. Pero nos dicen una cosa muy importante, voy saltando un poquito. Solo dicen, ella estaba allí, estoy leyendo, Eso es lo que nos dicen los evangelios, que ella estaba allí, simplemente estaba allí, y sufría con el hijo, y sufría con su hijo. Ahí está de nuevo la joven mujer de Nazaret, que ya con los cabellos grises por el pasar de los años, estaba todavía con un Dios que debe ser solo abrazado y con una vida que ha llegado al umbral de la oscuridad más intensa. María estaba en la oscuridad más intensa, pero estaba, no se fue. Está fielmente presente. Y justamente por eso, dice, también la volveremos a encontrar el primer día de la iglesia. Ella, madre de la esperanza, en medio de la comunidad de discípulos, como hemos recordado en la Semana in Albis, es María, en la Semana Santa lo hemos recordado, la que convoca a los apóstoles, a los discípulos, y los vuelve a reunir en el cenáculo. Y ella también estaba ahí en los inicios de la iglesia, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Se reunían
los discípulos todos los días para la oración, para la reflexión del pan, etc. Y ahí estaba María, dicen los Hechos de los Apóstoles. Ahí estaba la Virgen María. Así pues, queridos hermanos, sierva, mujer de escuchar a Dios, mujer que entra en la historia, mujer de esperanza, mujer que sabe esperar, que no se revela. De hecho, uno de los santos padres, en los primeros siglos, perdóname si me dio el nombre, decía esto, decía que así como Eva se rebeló, porque quiso ser como Dios, Eva se rebeló porque no aceptó su condición de criatura y quiso ser como Dios y por eso comió el fruto prohibido. Dice María no solo se contentó con su realidad de ser criatura y nunca quiso ser más, sino que por el contrario quiso ser menos, quiso ser sierva, quiso ponerse por debajo de todos, no solo por debajo de Dios, sino por debajo de los hombres. Ella, sierva de Dios, y aquí la sierva del Señor, es al mismo tiempo la sierva de nosotros los hombres, nuestra mamita de Chapi. Y por eso la queremos tanto, y por eso la amamos tanto, por ser todo ese dechado de virtudes, pero al mismo tiempo, porque es una madre que sirve, se ha hecho sierva de nosotros. Y esa devoción a María va introduciendo en nosotros este deseo también de que Dios, como decía Pablo VI, reproduzca en nosotros la imagen de su Hijo. Y también nosotros podamos ser siervos como Jesús, siervos como María. Y para eso terminamos ya ahora solamente con tres pinceladas. Tres aspectos fundamentales del ser de María. Y hemos dicho, el primero, la escucha, atenta a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios que le viene dada a través del ángel en un momento determinado de su historia, pero que otras veces le viene dada a través de José, cuando el ángel le dice a José, coge a María y a tu hijo y vete a Egipto, y José se lo dice a María y María sigue a su marido. Es decir, no solamente escucha al ángel, sino que escucha también la voz de Dios a través de otros y la sabe interpretar a través de la historia. María, que tiene el oído abierto, la mujer de la escucha, fundamental. Mujer de servicio, ya hemos dicho, mujer de oración, es fundamental. La Virgen María es una mujer de oración. Y el Evangelio, los Evangelios no son biografías detalladas ni de Jesús, ni de María, ni de nadie, por si acaso. No son biografías detalladas, no. Por eso en los Evangelios destacan unas cosas, otros otras, lo que sea, ¿no? Bien. Pero sí nos dan estas pinceladas, nos presentan, a través de acontecimientos, de actitudes, nos van presentando la realidad evangélica. Y en María, la oración, que tiene esta oración en estas tres dimensiones que también nosotros estamos llamados a vivir, a cultivar, que son fundamentales en la vida del cristiano. Primero, la oración de alabanza, que dice el evangelista Lucas, proclama mi alma la grandeza del Señor. María, que se sabe elegida por Dios, elegida, que se siente indigna de esa elección. Y si nosotros nos conocemos un poquito a nosotros mismos, también seremos conscientes de esto, que somos indignos. Lo decimos cada día en la misa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es solo el reconocimiento, el autorreconocimiento de nuestra indignidad que brota de nuestro corazón, la gratitud al Señor, No soy digno. Como esto dijo Pródigo, ojalá que Dios nos conceda a todos este espíritu, esta inteligencia del hijo pródigo. No soy digno de ser tratado como un hijo tuyo, no soy digno, trátame como al último de tus siervos, al último de tus esclavos.
Esto es el espíritu cristiano. Esta es la gratitud que nace de un corazón, el corazón de un hombre y una mujer que se conocen, y que al conocerse se consideran, se saben indignos, y en consecuencia el agradecimiento a Dios es enorme. María ha mirado la humillación, la nada, la tierra, humus, tierra de su sierva. Y por eso brota la exultación, la alabanza, empezar nuestra oración agradeciéndole a Dios siempre por tanto bien que nos hace, por ser nuestro Padre, por habernos elegido para ser sus hijos, para estar en la iglesia. 1, 2, también la oración, la oración de intercesión. María, que está atenta a las necesidades de todos. Y ya la vemos en las bodas de Caná, en las bodas de Caná. María que va donde Jesús e intercede. Le lleva a Jesús las dificultades del hombre, de la mujer de todos los tiempos. Hijo, se les ha acabado el vino. Ya no hay alegría en este hombre, en esta mujer, en este mundo, en esta sociedad, en este hogar, en esta familia. Se les ha acabado el vino. Están haciendo agua por todas partes, como el barco cuando se va, como se dice, a hundir. Empieza haciendo agua y termina hundiéndose. María, que está siempre intercediendo por nosotros, siempre intercediendo por nosotros, en la oración de intercesión. ¿Y por qué María puede interceder? Porque está atenta a las necesidades de los demás, no está cerrada en sí misma. En cuanto el ángel le dice, mira que tu prima Isabel, aquella que llamaban estéril, que ya está anciana, está 6 meses encinta, ¿qué hace María? No se queda mirándose al espejo diciendo, yo la madre de Dios, impresionante, ¿quién le iba a decir? O no sé quién, no sé. No, no, no. A toda prisa, a toda prisa, a toda prisa. A visitar a la prima, a ponerse a su servicio. Se queda con ella 3 meses, los últimos 3 meses del embarazo, hasta que da luz sirviéndola. Una mujer anciana y embarazada, imagínense ustedes, si no necesitaba de alguien que la sirva, de alguien que la acompañe, de alguien que la acuda. Tal vez es bastante probable que María estuvo ahí en el momento en que Isabel dio a luz a su hijo. Es muy probable que estuvo ahí María, porque en esa época se daba luz en la casa, con las comadronas, con la ayuda de todos. Ahí estaría María. María siempre atenta a las necesidades de los demás, no encerrada en sí misma, no encerrada en sí misma. Y por eso la oración de la intercesión. Pero estas dos, hay algo fundamental para que puedan brotar las demás y para que puedan brotar en nosotros esas virtudes de María, mutatis mutandis, hasta donde nosotros podamos acoger la gracia, ¿no es cierto? La contemplación, la oración de la contemplación. María, que contemplaba todas estas cosas y contemplándolas las guardaba en su corazón. Ayer lo recordábamos. María, que contemplaba a este niño, impresionante, ahí, y que unos pastorcitos venían a contar que se les había aparecido un ángel, y no sé qué, y esos pastorcitos con esa devoción ante este niño, y luego esos magos de Oriente, y luego el niño que iba creciendo, y María contemplaba y guardaba en su corazón, como hace no muchos días les he citado otro salmo tan bonito. Los salmos son tan lindos, y no miente, es palabra de Dios. Contempladlo y quedaréis radiantes, con la oración de contemplación. Y justamente el rosario es una oración de contemplación, como habíamos dicho. Pues bien, queridos hermanos, podríamos seguir diciendo muchas cosas más, pero ya el tiempo apremia, seguramente tienen algunos ir a terminar de preparar el almuerzo, almorzar o lo que fuera. Hemos querido hoy día, ya entre lo de ayer y hoy día, aproximación al misterio de María desde la historia de la salvación, y hoy día esta aproximación al misterio de María desde esa obra, de ese ser que Dios le ha dado a María y que le ha podido dar porque María se ha dejado hacer por el Señor. Que, como nos ha dicho el Papa Pablo VI, que esto y otras cosas más que podemos seguir diciendo, nos ayude a contrastar, digamos así, a ver este espejo, cómo va nuestra devoción mariana. Si alguno de ustedes ha dejado el rosario, retómelo,
con estas pinceladitas. Hoy, Monseñor, el rosario, media hora, impresionante, no estoy acostumbrado. Ya les dije la vez pasada, tranquilo, una decenita cada día. No te preocupes, una decena, Monseñor, mucho me pide. Un Ave María, uno te pido, nada más, uno. Ni siquiera las 3 Ave Marías, que ya te enseñaba que era lo mínimo para la pureza. Un Ave María. Sí, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que me están siguiendo rezan el rosario todos los días, eso no me cabe duda. Pero lo digo porque tal vez hay alguno que no, y que no esté dispuesto. No se preocupe, si no puedes, tranquilo, empieza con una decena. A lo mejor haciéndote un poquito de violencia lo consigues, pero si no puedes, no te preocupes, un Ave María, que salga a lo profundo de tu corazón, un Ave María cada día. Fíate de Dios a través de la Virgen y verás que lo que dice el Salmo, contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. María ha sido constituida por Dios como mediadora de todas las gracias, no por necesidad, sino por liberalidad de Dios, no por necesidad. Dios no necesita ninguna mediación. El único mediador entre Dios y los hombres, el suficiente, es Jesucristo, dice la carta a los Hebreos. Entonces, no por necesidad, sino por liberalidad. Por liberalidad, Dios ha querido constituir a María también como mediadora, como intercesora eximia de nosotros los hombres. Y fíjense ustedes, de modo tal que todas las gracias que llegan a la humanidad llegan siempre, siempre a través de María, por mediación de Jesucristo, a través de María. Ella es nuestra Madre del cielo, pero también nuestra Madre que nos acompaña día a día aquí en la tierra. Por eso terminamos este encuentro dirigiéndonos a ella, como lo estamos haciendo todos estos días en tiempo de Pascua, compartiendo su gozo y su alegría. Decimos juntos entonces: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de despedirnos, quería entonces informarles que el día de ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana ha presentado al gobierno el protocolo para la apertura de los templos y para ir retomando nuestra vida comunitaria. Según lo habíamos acordado, los 12 obispos que formamos el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, que nos reunimos por videoconferencia hace 10 días. Entonces, ayer ya ha sido presentado este protocolo, que es un protocolo muy general, que lo hemos trabajado entre algunos de los miembros del Consejo Permanente, un consenso de modo general, con cargo a que luego cada obispo en su diócesis haga su propio protocolo y vaya disponiendo las fechas de reapertura de los templos y de retomar las diversas actividades de nuestra vida comunitaria. Este protocolo ya está circulando por internet, pero repito, es un protocolo general. En base a hemos preparado nosotros uno aquí para Arequipa, incluyendo la fecha a partir de la cual retomaremos las misas, digamos, comunitarias, ¿no? Reabriremos los templos y retomaremos las misas comunitarias, los demás sacramentos y actos de piedad y de culto. Este protocolo con las fechas, aquí en Arequipa, ya los daré a conocer.
lo daré a conocer en los próximos días. ¿Por qué no todavía hoy? Porque incluso todo protocolo a nivel nacional, sea lo que está haciendo el Estado y nosotros como Iglesia, también está supeditado a la realidad de cada región, a la realidad de cada región. Atentos, el gobierno no nos ha mandado nunca a cerrar las iglesias, no puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, para sus asuntos internos, es autónoma, y esto está consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política del Perú, y también un acuerdo entre la República del Perú y la Santa Sede que se suscribió el año 1980. Entonces, en esto el gobierno es bastante respetuoso, como en la gran mayoría de países del mundo. Se acepta, naturalmente, esta autonomía e independencia para nuestros asuntos internos. Entonces, no es que el gobierno nos lo haya prohibido, no, hemos sido nosotros los obispos que, conscientes del riesgo que se corría en un momento determinado de convertir nuestros templos en focos de contagio y, queriendo hacer el bien, terminar haciendo el mal, que dejar familias huérfanas, etcétera, 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 nosotros mismos hemos ido tomando estas disposiciones, y de suyo no las tomamos todos el mismo día. Unos comenzaron antes, otros después, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, y repito, cada obispo en su diócesis es el que conoce la realidad de su región, y tenemos que estar atentos también a esta realidad de nuestra región. Y por supuesto a las necesidades de ustedes los fieles y también de nosotros los pastores, como tantas veces les he dicho, porque no es solamente que ustedes quieren que reabramos los templos. Nosotros, no sé si decir, somos los primeros en querer reabrirlo. Yo he estado contentísimo de compartir con ustedes todas estas semanas a través de esta vía. Pero claro, siempre anhelando poder verlos otra vez en la catedral, los domingos en la misa de 11, poder otra vez, claro, eso es el deseo, ¿no es cierto?, de ustedes y de nosotros los pastores. Entonces pueden estar seguros que en esto también estoy llevando a la oración, porque no se trata simplemente de una cuestión de escritorio, estoy llevándolo también a la oración, pidiendo al Señor que me ilumine cuál es su santa voluntad y cuándo podremos reabrir los templos y volver a nuestro culto público. Repito, Dios mediante, se los comunicaré a todos en el transcurso de los próximos días. Mientras tanto, les deseo a todos una buena tarde, y Dios mediante nos volvemos a ver a partir de las 7 p.m, ya vamos entrando al Facebook, para luego, cuando estemos ya más o menos un buen grupito reunidos, comenzar nuestra Santa Misa. Buenas tardes.